El café se había enfriado hacía una hora, pero yo, Francisco O'Connell, apenas me di cuenta. Mi oficina, un garaje reformado detrás de nuestra casa en las afueras de Madrid, estaba llena de transcripciones, fotografías, guiones a medio escribir para mi serie de podcast. A mis 36 años, había pasado del periodismo de investigación en El País a dirigir mi propia productora, Bajo Corriente Media. Ese cambio había sido idea de Lucía hace 3 años, cuando todavía me miraba como si yo hubiera bajado la luna para ella, y no como si fuera una carga que le había tocado heredar. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Lucía avisando que llegaría tarde. Mi madre necesita ayuda con la decoración de Navidad. ¿Puedes recoger a Mateo del colegio? Miré el calendario. 20 de diciembre. Esta era la 4ª vez en la semana que doña Cristina Raimond necesitaba ayuda con algo. Escribí de vuelta. Lo tengo. Nos vemos luego. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre las calles de Pozuelo de Alarcón mientras me detenía frente al colegio Monteclaro. Mateo salió del edificio, se veía pequeño para sus 7 años, con los hombros hundidos de una manera que me oprimió el pecho. Otros niños pasaban corriendo a su lado, gritando y riendo, pero Mateo caminaba solo. Hola, campeón. Alcancé a abrir la puerta del copiloto. Mateo subió, con su mochila casi tan grande como él. Hola, papá. ¿Cómo fue el colegio? Bien. He hecho entrevistas durante 15 años. Reconozco una evasión en cuanto la oigo. ¿Qué hicisteis en clase? Teníais ese proyecto del portal de Belén, ¿verdad? La mandíbula de Mateo se tensó, un gesto tan parecido al mío que era como mirarse en un espejo. La profesora, la señora Pardo, dijo que estaba bien. ¿Puedo verlo? Se quedó allí. Para la exposición de la clase, dijo mirando por la ventana. Sabía que mi hijo mentía. También sabía que presionarlo ahora en el coche no serviría de nada. ¿Quieres que paremos a tomar un chocolate con churros? Por primera vez, el rostro de Mateo se iluminó. ¿En serio? ¿Solo nosotros? Podemos ir a San Ginés. 20 minutos después, estábamos sentados en un rincón de la chocolatería. Mateo rodeó la taza con ambas manos mientras el chocolate humeaba. Papá, su voz era apenas un susurro, ¿vamos a ir a casa de la abuela Cristina para Navidad? Ese es el plan. ¿Por qué? Mateo se encogió de hombros, pero sus nudillos se tensaron alrededor de la taza. Solo preguntaba. Me incliné hacia adelante. Puedes hablar conmigo de cualquier cosa, Mateo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Pero sus ojos siguieron fijos en el chocolate. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Lucía. ¿Puedes traer el champán del bueno cuando vengas a cenar mañana? Mamá va a preparar su cordero lechal especial. Respondí con un simple claro. Lo que no escribí fue el pensamiento que me quemaba por dentro. ¿Cuándo las cenas de tu madre se volvieron más importantes que tu propio hijo? La casa de los Raimond estaba en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, una mansión de estilo neoclásico que Cristina nunca dejaba de mencionar que era histórica. Aparqué en la entrada circular a las 6:30 de la tarde del día siguiente, con Mateo en silencio en el asiento trasero. Recuerda, dije, girándome para mirar a mi hijo, no tienes que fingir que estás feliz si no lo estás. Solo sé tú mismo. Mateo asintió, pero no me sostuvo la mirada. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Allí estaba Beatriz Raymond Mills, la hermana mayor de Lucía, luciendo un jersey de cachemira que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para el podcast. Aquí están. Pasad, pasad. Llegáis tarde. En realidad, llegamos 5 minutos antes, dije con calma. La sonrisa de Beatriz no flaqueó. Bueno, todos los demás llevan aquí 30 minutos. Mateo,
Tus primos están en la sala de juegos. Corre. Vi a Mateo caminar pesadamente hacia el fondo de la casa. Las hijas de Beatriz, Martina, de 9 años, y Sofía, de 6, ya habían recibido más regalos de Navidad en la última semana de los que Mateo recibiría en todo el año, a juzgar por las bolsas de compras que había visto a Lucía esconder. Doña Cristina Raimond entró en el vestíbulo, con una copa de champán en la mano y diamantes en el cuello que reflejaban la luz de la lámpara de araña. A sus 62 años, mantenía su apariencia con la dedicación de un general planeando una campaña. ¿Has traído el Veuve Clicquot? Qué detalle, aunque debo decir que el mote es realmente superior para el cordero. Lo tendré en cuenta, dije entregándole la botella. Don Javier Raymond apareció detrás de su esposa, un hombre alto con el pelo plateado y el porte de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Había hecho su fortuna en el sector inmobiliario comercial y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Francisco, me alegra verte. Lucía está en la cocina con su hermana. La cena transcurrió como siempre. Cristina dirigía la conversación como un director de orquesta. Javier hablaba de negocios. Beatriz comentaba la aceptación de Martina en un campamento de verano exclusivo en Suiza. Raúl Meus, el marido de Beatriz, soltaba bromas inofensivas y reía las historias de Javier. Lucía estaba sentada frente a mí y la estudié bajo la luz de las velas. Nos conocimos hace 9 años, cuando yo cubría una noticia sobre renovación urbana y ella hacía voluntariado en un centro social. Entonces era apasionada, con los ojos brillantes, hablando de cambiar el mundo. Ahora llevaba perlas a juego con las de su madre y se reía de chistes que no tenían gracia. Mateo parece muy callado esta noche, observó Cristina, con un tono que sugería que aquello era culpa mía. ¿Se siente bien? Está bien, dije. Solo cansado por el colegio. Martina nunca se cansa del colegio, intervino Beatriz. Claro que ella está en el programa de altas capacidades. Eso la mantiene motivada. Sentí la mano de Lucía sobre mi rodilla debajo de la mesa. Una advertencia. Respiré hondo. De hecho, continuó Cristina, quería comentaros algo sobre la educación de Mateo. Beatriz ha encontrado un tutor maravilloso. Muy exclusivo. Trabaja con niños superdotados, pero creo que Mateo podría beneficiarse de un poco de atención extra para ponerse al día. ¿Ponerse al día con qué? Pregunté. Bueno, con sus iguales, naturalmente. Querrás que tenga todas las ventajas. Mateo está perfectamente. Perfectamente no es excelente, Francisco. Cristina bebió un sorbo de su copa. La familia Raimond tiene unos estándares. Tiene 7 años. Exacto. Estos son los años formativos. No querríamos que se quedara atrás. El agarre de Lucía en mi rodilla se apretó. Cuando la miré, me hizo una leve señal con la cabeza para que me callara. Después de la cena, busqué a Mateo en la sala de juegos. Martina y Sofía estaban construyendo un castillo elaborado con piezas de Lego nuevas, de esas carísimas. Mateo estaba sentado en un rincón con un rompecabezas que parecía haber estado acumulando polvo en un armario durante años. Hola, campeón, ¿estás listo para ir a casa? Pregunté. ¿Podemos? La esperanza brilló en sus ojos. En unos minutos. Mamá quiere despedirse de todos, le dije. Mientras atravesaba la casa, pasé por el pasillo de las fotos familiares. Había decenas de retratos profesionales de Martina y Sofía, fotos espontáneas y de vacaciones. Mateo aparecía exactamente en 3. Su foto de recién nacido, una de su primera Navidad y el posado familiar obligatorio del año pasado. En esa última, él estaba en el borde del encuadre, ligeramente desenfocado. Encontré a Lucía en la cocina ayudando a su madre con las obras. Deberíamos llevar a Mateo a casa, dije. Mañana hay clase.
Oh, quedaos a tomar un café, insistió Cristina. Apenas hemos hablado. Ya son las 8:30, corté. En el coche, Mateo se quedó dormido antes de que saliéramos de la urbanización. Lucía miraba por la ventana del copiloto. Tu madre sugirió un tutor para Mateo, dije finalmente. Lo sé. Me lo dijo. ¿No crees que es insultante? Creo que intenta ayudar, respondió ella. Insinuando que nuestro hijo no es lo suficientemente bueno. Lucía se giró hacia mí y, bajo las luces del salpicadero, vi el agotamiento en su rostro. ¿Por qué siempre tienes que convertirlo todo en un enfrentamiento? Preguntó. Es mi madre. Solo quiere lo mejor para sus nietos. Para los de Beatriz, querrás decir, repliqué. ¿Te has fijado en que Mateo jugaba con un puzzle más viejo que él mientras las niñas montaban legos de 300 euros? Quizás si ganaras más dinero, podríamos comprarle esas cosas nosotros mismos en lugar de depender de la generosidad de mi familia. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Apreté el volante con fuerza. Gano lo suficiente, dije en voz baja. No nos falta de nada y nunca le he pedido un céntimo a tu familia. No, simplemente nos juzgas por tenerlo. No respondí. ¿Qué podía decir? Había visto a mi mujer transformarse lentamente en una persona que apenas reconocía. Cada cena en casa de los Raymond se sentía como ver a Lucía elegir a su familia de origen por encima de su propio hijo. El 23 de diciembre llegó con una lluvia helada que convirtió las calles de Madrid en pistas de patinaje. Alrededor del mediodía, Lucía apareció en la puerta de mi oficina con bolsas de compras. Me llevo a Mateo para que le tomen medidas para su traje de Navidad, anunció. Nos vemos con mi madre y Beatriz en el Serrano 43. Me quité los auriculares. ¿Tomarle medidas? Tiene 7 años. Los niños crecen. Cómprale algo cómodo. Las fotos familiares son importantes para mamá. Ha contratado a un fotógrafo profesional. Claro que lo ha hecho. Tal vez nuestro hijo preferiría disfrutar de la Navidad en lugar de ser un accesorio para el Instagram de tu madre. Lucía apretó la mandíbula. Estás siendo ridículo. Es solo una sesión de fotos. No todas las familias hacen que un nieto se sienta menos importante que los demás, dije. ¿Cuándo fue la última vez que tu madre preguntó por los intereses de Mateo en lugar de darnos lecciones sobre tutores? Intenta que tenga éxito. Tiene 7 años, Lucía. No necesita tener éxito en tener 7 años. Necesita que lo quieran. Lucía estalló. Él es querido por todos. Tú eres quien crea problemas donde no los hay porque no soportas que mi familia tenga dinero y tú crecieras en. Se detuvo, pero el daño estaba hecho. ¿En qué? Pregunté con voz calmada, pero peligrosa. Dilo. No quise decir. En un piso de 2 dormitorios en Vallecas, donde mi madre trabajaba en 2 sitios y comíamos pasta 4 noches a la semana. Tienes razón. No crecí con cenas de catering ni mansiones históricas. Crecí con una madre que notaba cuando yo estaba triste, que habría quemado el mundo antes de dejar que nadie me hiciera sentir pequeño. Yo no le hago sentir pequeño, dijo ella. No, solo te ríes mientras tu familia lo hace. Lucía se puso roja de rabia. No tengo por qué escuchar esto. Vamos, Mateo. Mateo apareció en el pasillo, ya con el abrigo puesto. No me miró. Lucía lo tomó de la mano y lo arrastró hacia la puerta, que se cerró con un golpe que hizo vibrar las ventanas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, Margarita. ¿Seguís viniendo para Nochebuena? He hecho tus galletas favoritas. Le había prometido que pasaríamos por su piso antes de ir a la extravaganza de los Raymond. Mi madre vivía sencillamente con su pensión tras 30 años como secretaria de un instituto público,
pero su casa desbordaba el calor del que carecía la mansión de Cristina. Respondí. No me lo perdería por nada. Dime qué has hecho los polvorones. Llegó la Nochebuena. El plan era pasar una hora en casa de mi madre en Vallecas y luego ir a la gran cena en La Moraleja. Pero cuando llegué a casa para recoger a Lucía y Mateo, ella ya estaba lista, luciendo un vestido de seda que gritaba diseño exclusivo. He enviado a Mateo con mi hermana hace una hora, dijo Lucía mientras se ponía los pendientes. Así puede jugar con sus primas antes de que empiece el jaleo. ¿Sin consultarme? Habíamos quedado en pasar por casa de mi madre. Francisco, mamá ha organizado un catering de lujo y el fotógrafo llega a las 7. No hay tiempo para ir a Vallecas y volver. Podemos ver a tu madre en Reyes. Sentí una punzada de rabia, pero no quise montar un espectáculo. Iré yo solo a verla media hora y luego os alcanzo, dije. Lucía suspiró, pero no protestó. Después de un café rápido con mi madre, que me dio un paquete envuelto con cariño para Mateo, un libro de aventuras que él quería, conduje hacia la mansión Raymond. Al llegar, la casa estaba iluminada como un centro comercial. Coches de alta gama flanqueaban la entrada. Entré por la puerta lateral para no interrumpir la sesión de fotos en el salón principal. Busqué a Mateo en la sala de juegos, pero estaba vacía. Las niñas de Beatriz estaban en el salón, posando con vestidos de terciopelo frente a un árbol de Navidad de 3 metros decorado profesionalmente. ¿Dónde está Mateo? Le pregunté a Beatriz mientras pasaba. Oh, está ayudando, respondió ella vagamente, señalando hacia la cocina. Caminé hacia allí, esperando encontrarlo comiendo algún dulce. Pero lo que vi me heló la sangre. En el pasillo que llevaba a la despensa, Mateo estaba de rodillas. Llevaba un delantal blanco demasiado grande para él sobre su ropa nueva. Tenía un cubo con agua jabonosa y una bayeta. Estaba fregando desesperadamente una mancha de zumo del suelo de mármol. A unos pasos, doña Cristina lo miraba con los brazos cruzados. Limpia bien los bordes, Mateo. Si no aprendes a ser cuidadoso con las cosas de los demás, al menos aprenderás el valor del trabajo manual. Tus primas están listas para las fotos porque saben comportarse. Tú, en cambio, pareces disfrutar ensuciando. Mateo no decía nada. Tenía la cara roja y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Fregaba con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz sonó como un latigazo. Cristina se giró, sin inmutarse. Ah, Francisco. Tu hijo ha tirado una copa de zumo de arándano sobre la alfombra del pasillo. He decidido que, ya que no tiene la disciplina necesaria para estar en el salón, puede ser útil aquí. ¿Limpiando el suelo? Di un paso adelante. En Nochebuena, mientras los demás abren regalos. Es una lección, Francisco. Algo que claramente tú no le has enseñado. Miré a Mateo. Él me miró a mí, y la vergüenza en sus ojos me dolió más que cualquier insulto. Soltó la bayeta y sus manos temblaban. En ese momento, Lucía entró en la cocina. ¿Qué pasa? El fotógrafo pregunta por Mateo para la foto familiar, dijo, pero se detuvo al ver la escena. Tu madre tiene a nuestro hijo fregando los suelos, dije, tratando de mantener la calma. Bueno, ha ensuciado la alfombra de la tía Beatriz. Empezó Lucía, evitando mirarme. Miré a mi esposa. Miré a su madre, que sonreía con suficiencia. Luego miré a mi hijo, que se sentía como un ciudadano de segunda en su propia familia. El silencio en la cocina era absoluto. Me acerqué a Mateo, le quité el delantal y lo tiré al suelo, justo encima de la mancha que quedaba. Lo levanté y lo puse detrás de mí. Se acabó, dije. Eran solo 2 palabras, pero sentí como el peso de años de humillaciones se desmoronaba. No seas dramático,
Francisco, dijo Javier Reman, que acababa de aparecer atraído por el ruido. Es solo un pequeño castigo. Miré a Javier, el hombre que creía que su cuenta bancaria le daba derecho a pisotear la dignidad de un niño. Luego miré a Lucía. Nos vamos. Ahora mismo. Francisco, no puedes irte así, es la cena de Nochebuena, suplicó Lucía. Él no es vuestro criado, dije, mirando fijamente a Cristina. ¿Y tú, Lucía? Si no ves lo que está pasando aquí, entonces ya te has perdido del todo. Tomé a Mateo de la mano. Estaba helada. Vamos, campeón. Tu abuela Margarita nos está esperando con polvorones y una cena de verdad. Donde eres el invitado de honor, no el servicio de limpieza. Si cruzas esa puerta con él, Francisco, no te molestes en volver, gritó Cristina. Esa es la mejor oferta que me has hecho en 9 años, respondí sin mirar atrás. Salimos a la gélida noche madrileña. Mateo no dejó de apretar mi mano hasta que estuvimos dentro del coche con la calefacción al máximo. ¿Papá? Su voz era un hilo. Dime, Mateo. ¿Estoy en problemas por lo de la alfombra? Me dolió el corazón. Me orillé en una calle secundaria de La Moraleja y apagué el motor. Lo miré fijamente. Escúchame bien. Las alfombras se limpian, las cosas se rompen, pero tú eres lo más importante del mundo. Nadie, ni siquiera tu abuela, tiene derecho a tratarte como si fueras menos que los demás. Lo que ella hizo estuvo mal, no lo que hiciste tú. Mateo me abrazó con fuerza y lloró por primera vez en toda la noche. Lo dejé desahogarse mientras el teléfono no paraba de sonar. Era Lucía. No respondí. Llegamos al pequeño piso de mi madre en Vallecas. El olor a canela, cordero asado y hogar nos recibió como un bálsamo. Mi madre, Margarita, no necesitó que le explicara mucho, vio la cara de Mateo y mis ojos encendidos, y simplemente nos puso un plato de sopa caliente y nos sentó junto al árbol lleno de adornos hechos a mano. Esa noche, Mateo abrió el libro de aventuras que mi madre le regaló y rió de verdad. Yo, por mi parte, apagué el móvil. La separación fue inevitable. Lucía intentó volver, pidiendo disculpas a medias, diciendo que su madre es de otra época, pero cuando le pregunté si alguna vez defendería a Mateo por encima de la aprobación de su familia, el silencio fue su respuesta. Nos divorciamos 6 meses después. Pasaron 3 años. Hoy, mi podcast Bajo Corriente es uno de los más escuchados de España. He dedicado una serie entera a las dinámicas de poder en familias tóxicas. Un día, recibí un correo inesperado. Era de Raúl, el marido de Beatriz. Se habían divorciado poco después que nosotros. Me pedía vernos para un café. Francisco, me dijo cuando nos sentamos en una terraza de la plaza de Olavide, solo quería darte las gracias. Ese día en la cocina. Ver cómo defendiste a Mateo me dio el valor para darme cuenta de que yo estaba permitiendo que hicieran lo mismo con mis hijas. Las estaban convirtiendo en pequeñas réplicas de Cristina. Ahora comparto la custodia y mis hijas vuelven a ser niñas normales. Sonreí. No era venganza, era justicia. Hoy es Nochebuena otra vez. Estoy en mi casa con Mateo, que ahora tiene 10 años y es un apasionado de la robótica. No hay cámaras profesionales, ni catering de lujo, ni vestidos de seda. Solo hay pizza, un tablero de ajedrez y la seguridad de que nadie en esta casa volverá a fregar un suelo como castigo por existir. Mateo me miró mientras movía su torre. Papá, ¿te acuerdas de aquella Navidad en casa de la abuela Cristina? A veces, admití. Yo también. Pero sobre todo me acuerdo de cuando me sacaste de allí. Fue el mejor regalo que me has hecho nunca. Fuera, el cielo de Madrid estaba despejado y las estrellas brillaban sobre la ciudad. En mi pequeña casa, mi hijo dormía seguro, sabiéndose amado, valorado y protegido.
Aquella noche de hace 3 años, no solo salvé a Mateo, me salvé a mí mismo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. La silla plegable debajo de mí soltó un chirrido lento feo, como si no aprobara lo que estaba a punto de suceder. El aire del salón parroquial de la iglesia olía a café quemado barato, mezclado con el aroma de abrigos de lana húmedos, un ligero toque de limpiador de limón. El reloj de pared marcaba los segundos con una fuerza suficiente como para contar tus propios errores. Pude oír cómo a alguien se le cortaba la respiración. El anillo de bodas de otra persona chocó contra su vaso de poliestireno con un clic metálico. Hugo Morales estaba de pie cerca de la cafetera, con los hombros caídos, el rostro cuadrado pálido bajo esa luz fluorescente tan plana. Miró mi delgada carpeta de cartón, luego a mi hijastra, Lucía, finalmente a mi esposa, Elena. Su mandíbula se movía como si estuviera masticando algo que no quería tragar. Luego me miró a mí y, con una voz que no era de enfado, sino herida y firme, dijo: «Eso no es lo que me contaron, y duele más de lo que imaginas». La sala se congeló. No era el tipo de silencio que surge cuando la gente es educada. Era el tipo de silencio que ocurre cuando la verdad entra por la puerta y a nadie le importa quién se siente cómodo. Yo no sonreí. No sentí que hubiera ganado nada. Lo único que podía pensar era que yo la había criado. Yo estuve allí, y ahora intentaban borrarme como si fuera una mancha en un cristal. 2 días antes, todavía estaba en mi cocina en Zaragoza, con el olor a tarta de calabaza en el aire y una frase colgando entre nosotros que cambiaría el resto de mi vida. Era el lunes antes de la cena familiar cuando descubrí que no estaba invitado a mi propia historia. Zaragoza mostraba su cara de finales de noviembre. Un cielo gris que pesaba sobre la ciudad y un cierzo que soplaba desde el Ebro, atravesando tu chaqueta como si tuviera algo personal contra ti. El aguanieve en el aparcamiento de la caja rural se había vuelto de ese color marrón sucio que te obliga a limpiarte las botas 2 veces antes de entrar en cualquier sitio decente. Acababa de terminar un trabajo en el Paseo de la Independencia, recableando un local antiguo que aún olía a moho y perfume rancio de algún negocio anterior. Soy electricista del sindicato, así que mis días son estables. A los cables no les importan tus sentimientos, solo les importa si haces bien tu trabajo. Esa siempre ha sido mi comodidad en el oficio. Si cruzas el cable equivocado, algo salta. A veces, algo se quema. Pero al menos las reglas son las reglas. La familia, según había aprendido, puede doblar esas reglas hasta que dejas de reconocerte a ti mismo. Entré en nuestra casa, un modesto piso cerca de la Avenida de las Torres, con las manos oliendo ligeramente a metal y aislante. Elena tenía la cocina caliente, con el horno zumbando y ese aroma dulce especiado de canela rodando por la casa como una promesa. Llevaba puesta su cara de visitas, aunque solo estuviéramos los dos. Peinada, con los labios pintados, como si estuviera ensayando para ser agradable. Lucía ha mandado un mensaje, dijo, sin levantar la vista de la encimera. Me aflojé la chaqueta. ¿Está todo bien? Ella y Hugo vendrán el miércoles solo para saludar antes de irse. ¿Irse a dónde? Elena hizo una pausa. Fue pequeña, apenas medio segundo. Pero he cableado suficientes casas viejas para conocer la diferencia entre un zumbido constante y un parpadeo peligroso. A conocer a la familia de Hugo, dijo ella. Parpadeé. ¿A Madrid? No está lejos, pero lo suficiente como para hacer planes. ¿Y yo también voy? Pregunté. Porque eso es lo que haces cuando tu hijastra legalmente, se compromete. Apareces. Das la mano. Sonríes. Actúas con gratitud porque alguien ama a tu hija. Elena siguió alisando la masa de la tarta como si la hubiera ofendido. Solo iré yo.
Algo frío resbaló por mi columna, y no era el clima. ¿Por qué? Pregunté. Suspiró como si le hubiera pedido que me explicara la gravedad. Mateo, es complicado. Esa frase. La gente la usa como una manta. Como si al lanzarla sobre la verdad, dejaras de mirar la forma que hay debajo. Lucía va a llevar a Carlos, dijo en voz baja. La miré fijamente. Carlos Benítez. Elena finalmente me sostuvo la mirada. Sus ojos estaban cansados. No culpables exactamente, solo resignados. Como si ya hubiera decidido que era lo más fácil. Lucía quiere que su padre esté allí. Elena dijo que la familia de Hugo es muy tradicional. Casi me río, pero sonó mal. ¿Tradicional? Repetí. ¿Entonces yo qué soy? ¿Mala educación? Mateo. Levanté una mano. Llevo 17 años en esta casa, Elena. He pagado la mitad de todo lo que hay aquí. He arreglado cada enchufe roto, cada ventilador del baño y cada luz del portal. He llevado a Lucía al instituto cuando tu coche no arrancaba. Firmé como avalista para su primer coche fiable cuando tenía 19 años porque Carlos no aparecía por ninguna parte. La boca de Elena se apretó. No hagas eso. ¿No haga qué? No lo conviertas en un tema de dinero. Sentí que se me calentaba la cara. No se trata de dinero. Se trata de estar ahí. Elena volvió a centrarse en la tarta. Es solo una reunión, Mateo. Una reunión, dije despacio, donde las familias se miran a los ojos y deciden quién pertenece a quién. Ella no respondió. El ventilador del horno se encendió. En algún lugar del salón, el viejo reloj de pared hacía clic, clic, clic. Como si el tiempo estuviera llevando la cuenta. Esa noche no hablé mucho. Comí las lentejas que Elena me puso delante. Enjuagué mi plato. Limpié la encimera por hábito, como siempre hacía. Marqué mis horas de trabajo en mi pequeño calendario de bolsillo porque así soy yo. Firme, cuidadoso, el tipo de hombre que cree que la vida es principalmente una serie de pequeñas responsabilidades bien hechas. Pero sentía el pecho apretado, no como un infarto, sino como si algo estuviera siendo estrujado hasta un límite. A la mañana siguiente, la traición apareció en mi teléfono antes de que terminara de gotear el café. Estaba en la cocina en calcetines, mirando la cafetera chisporrotear, cuando saltó una notificación de Facebook. No vivo en las redes, pero las mantengo porque Lucía publica fotos allí. A veces Elena también lo hace cuando quiere mostrar al mundo que somos felices. Era una foto de Lucía. La había publicado tarde la noche anterior, probablemente pensando que yo no la vería. Allí estaban. Lucía con un abrigo elegante, el pelo rizado, sonriendo como si hubiera ganado algo. Elena a su lado, con la mano en el brazo de Lucía, y Carlos. Carlos Benítez de pie al otro lado como un padre orgulloso. Como si no hubiera faltado a cumpleaños, funciones escolares y aquel invierno horrible en el que Lucía se puso enferma y nos pasamos 6 horas en urgencias del Miguel Servet bajo luces que hacían que todo el mundo pareciera muerto. Detrás de ellos había un cartel de un restaurante en Madrid, de esos con luces de cadena y un menú de pizarra. En el pie de foto, Lucía había escrito: Noche familiar. Muy agradecida de tener a papá aquí para esto. Papá. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Sentí un pitido sordo en los oídos. Por un segundo, volví a estar en la armada, con 19 años, de pie en una cubierta fría, tratando de mantener el rostro neutral mientras el viento me abofeteaba. Aprendes a mantener la expresión firme. Aprendes a tragarte las palabras. Pero ya no tenía 19 años. Tenía 56, y mi propia hija llamaba a otro padá como si yo nunca hubiera existido. Elena entró en la cocina todavía en bata, con el pelo revuelto.
Ahora que la cara de visitas no era necesaria todavía, vio mi teléfono. Vio mi expresión. Oh, Mateo, dijo, como si hubiera pisado algo desagradable. Lucía lo ha publicado, dije en voz baja. Los hombros de Elena subieron y bajaron. Está emocionada. Giré el teléfono para que pudiera ver el texto. Sus ojos lo recorrieron. No se inmutó. No me defendió. Solo dijo. Carlos lo está intentando. Esto es importante para Lucía. ¿Y qué hay de lo que es importante para mí? Pregunté. Mi voz no se quebró. No lo permití. Elena desvió la mirada. Y en ese momento, comprendí algo que dolió más que la publicación de Facebook. Su silencio no era confusión. Era acuerdo. La puerta principal se abrió y entró Lucía, moviéndose como si fuera la dueña del aire, con el viento frío siguiéndola y las mejillas rosadas por el exterior. Olía a perfume caro y aire de invierno. Hola, dijo. Mamá, Mateo. Ni siquiera papá. Ni siquiera un Mateo con calidez, solo una etiqueta. Sostuve mi teléfono. ¿Así que conociste a la familia de Hugo? La sonrisa de Lucía vaciló medio segundo. Sí. ¿Y llevaste a Carlos? Se encogió de hombros como si le hubiera preguntado si había comprado leche. Es mi padre. Las palabras golpearon, pero las siguientes golpearon más fuerte. Los ojos de Lucía se volvieron afilados. Mira, no hagas de esto un drama. La familia de Hugo es así. Querían una primera impresión con clase. ¿Y yo no tengo clase? Pregunté. Lucía exhaló, impaciente. Mateo, tú no eres mi padre. La cocina estaba caliente. El olor de la tarta de calabaza flotaba en el aire como el recuerdo de algo dulce. Y aún así, yo sentía frío. Elena no dijo nada. Me quedé mirando a Lucía, a esa mujer adulta a la que había ayudado a criar, y sentí que algo dentro de mí se volvía silencioso pesado. Susurré, porque no confiaba en mi voz y hablaba más fuerte. Está bien, dije. Lo entiendo. Lucía parpadeó, casi sorprendida de que no peleara. Elena seguía mirando la encimera como si ésta pudiera salvarla. Pasé junto a ellas, caminé por el pasillo hasta el dormitorio y cogí mi chaqueta. Mis manos estaban firmes, pero mi estómago se retorcía como un cable al que estiran con demasiada fuerza. Detrás de mí, Lucía gritó. Nos vamos mañana por la mañana. No te pongas raro por esto. No respondí porque en mi oficio, cuando una línea está muerta, dejas de suministrarle corriente. Y algo dentro de mí acababa de morir. A la mañana siguiente, descubrí que no solo me querían callado, me querían invisible. Los golpes en la puerta de mi nuevo apartamento, lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar el marco barato, me indicaron que aún no habían terminado de usarme. Los golpes no pararon cuando me quedé en silencio, se hicieron más fuertes, agudos, airados. El tipo de golpes de quien asume que le debes algo. Estaba en la estrecha cocina de mi piso cerca de la avenida de las Torres, descalzo sobre el frío laminado, viendo cómo la manecilla del reloj de pared pasaba las 12. Clic, clic, clic. El radiador crujía como si tuviera opiniones propias. En algún lugar del piso de arriba, la televisión de un vecino se reía de un chiste que yo no podía oír. Ya sabía quién era. Abrí la puerta de todos modos. Elena entró empujándome, con el abrigo a medio abrochar, los ojos encendidos como si hubiera ensayado el discurso en el coche. Lucía la seguía, con la mandíbula apretada, el móvil en la mano como si fuera una prueba judicial. ¿Qué te pasa?, dijo Elena en cuanto se cerró la puerta. Retrocedí para darles espacio. El apartamento olía ligeramente al café de la noche anterior, al limpiador de limón que usaban en las zonas comunes. No era mucho. Un sofá que compré de segunda mano.
Una mesa pequeña. Mis botas alineadas junto a la puerta, apuntando hacia afuera, un hábito grabado a fuego por años de no querer tropezar en la oscuridad. Lucía se cruzó de brazos. No contestaste a mis mensajes. Los recibí, dije. Entonces, ¿por qué no respondiste? Elena intervino. Estás actuando de forma extraña, Mateo. Silencioso, frío. La miré. Dije, está bien, ¿no? Respondí. Eso no es una respuesta. Estalló ella. Eso no es nada. Estás actuando como si hubiéramos hecho algo malo. Lucía soltó una risa seca. Sí, como si te hubiéramos traicionado o algo así. La palabra quedó colgando en el aire. Traicionado. Se me apretó el pecho por un segundo, sentí esa presión detrás de los ojos que surge justo antes de decir algo de lo que no puedes retractarte. Podía sentirlo subiendo por mi garganta. 17 años de comentarios tragados alineándose para salir todos a la vez. Pensé en mis guardias en la Armada, a finales de los 80, con el viento cortante azotando la cubierta durante las maniobras en el Atlántico. ¿Cómo aprendes a mantener la mandíbula apretada, la boca cerrada, porque perder los estribos no te calienta ni te lleva a casa más rápido? En lugar de eso, respiré profundamente. ¿Qué queréis? Pregunté. Elena levantó las manos. Queremos entender por qué te pones así. ¿Así cómo? Pregunté. Como si te hubiéramos borrado, dijo Lucía con sarcasmo. La miré a los ojos. Lo hicisteis. El silencio se rompió en la habitación como un interruptor automático saltando. Elena me miró fijamente. Mateo, fuiste tú quien decidió no venir a conocer a su familia, dijo ella. Llevasteis a Carlos, dije, calmado, firme. Le dijisteis que él era su padre, me dijisteis que yo no fuera. Lucía resopló. Solo fue una reunión. Esas reuniones importan, dije. Es donde la gente decide quién eres. Elena negó con la cabeza. Lo estás haciendo más grande de lo que es. Sentí que algo se retorcía en mi interior. Ah, sí. Lucía dio un paso adelante. La familia de Hugo cuida mucho su imagen. Preguntaron por la estabilidad, por los antecedentes. Era más fácil así. ¿Más fácil para quién? Pregunté. Dudó solo un instante. Para todos, dijo finalmente. Ahí estaba. Elena se frotó las sienes. Mateo, necesitábamos que esto saliera bien. Solté un breve suspiro. Necesitabais mi nombre, no a mí. Ninguna de las dos lo negó. Miré alrededor del apartamento. Las paredes desnudas, el reloj marcando el tiempo, el perchero con una sola chaqueta colgada. Me había mudado hacía 3 semanas, diciéndome que era algo temporal, espacio, como lo llamó Elena. Como si pudieras empaquetar 17 años en cajas, apilarlas en una esquina. Lucía hizo un gesto hacia la habitación. ¿Ves? A esto me refiero. Este ambiente. No habría encajado. Algo se rompió entonces, no ruidosamente, sino por dentro, como un cable que finalmente se rinde. He trabajado en el mismo oficio durante 30 años, dije con voz baja. Llego puntual. Pago mis facturas. Te crié cuando tu padre no estaba. Si eso no encaja, ese no es mi problema. El rostro de Elena se endureció. No tienes derecho a hacerla sentir culpable. No lo hago, dije. Solo expongo los hechos. Lucía puso los ojos en blanco. Los padres de Hugo ni siquiera preguntaron por ti. Eso dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. ¿No preguntaron? Repetí. No, dijo ella, porque les dijeron que no estabas realmente involucrado. La miré fijamente. ¿Quién se lo dijo?
Ella desvió la mirada. Los labios de Elena se abrieron, luego se cerraron, de repente la habitación se sintió muy pequeña. Tú se lo dijiste, le dije a Elena. La voz de Elena bajó de volumen. Simplifiqué las cosas. Solté una carcajada corta sin pizca de gracia. Me borraste. Elena espetó. Estaba protegiendo a Lucía. ¿De qué? Pregunté. ¿De mí? Lucía agarró su bolso. Esto no tiene sentido. Estás actuando como un mártir. Sentí esa oleada de nuevo. Rabia, calor, palabras amontonándose. Por una fracción de segundo, quise gritar, enumerar cada noche en vela, cada factura pagada, cada vez que la llevé bajo la nieve. En lugar de eso, me hice a un lado, abrí la puerta. He terminado con esta conversación, dije. Elena me miró como si no me reconociera. ¿Simplemente te vas a marchar? Sí. Lucía soltó un bufido. ¡Qué maduro! Pasaron junto a mí. El aire frío entró desde el rellano. Luego, la puerta se cerró de un portazo. La bloqueé. El silencio posterior fue atronador. El reloj, el radiador, mi propia respiración. Me quedé allí parado más tiempo del debido, mirando la puerta como si pudiera explicarse por sí misma. Luego cogí mi chaqueta, mis llaves, salí. El viento de la calle me atravesó. A Zaragoza a finales de noviembre no le importa cómo te sientas. La nieve no había cuajado del todo, pero el suelo estaba resbaladizo con una aguanieve medio congelada, gris fea bajo las farolas. Conduje sin pensar, dejando que la memoria muscular tomara el control hasta que aparqué en el centro de veteranos cerca del paseo de Sagasta. El letrero zumbaba débilmente. Dentro hacía calor, de esa forma cansada. Calor viejo, olores viejos, cerveza, café impregnados en las paredes desde hace décadas. Unos cuantos hombres estaban sentados a las mesas, con sus abrigos colgados en las sillas. Las banderas alineaban las paredes, con los colores desgastados pero aún en pie. Alguien soltó una carcajada baja en la barra. Miller me vio, deslizó una taza sobre la mesa sin decir palabra. Café solo, lo bastante fuerte como para recordarte que existía. ¿Estás bien, Mateo? Preguntó. Envolví la taza con mis manos, sintiendo como el calor se filtraba en mis dedos. Sí, dije. Cosas de familia. Miller asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. No insistió. En este sitio, nadie hurgaba en heridas que no sangraban. Nos quedamos allí sentados en un silencio cómplice. Fuera de la ventana, la nieve empezó a caer ligeramente, a la deriva sobre la calle, como si no tuviera un lugar mejor donde estar. La observé durante mucho tiempo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo miré fijamente, luego respondí. Hola, Sr. Morales, dijo una mujer. Su voz era educada, cuidadosa. Soy Carmen, la madre de Hugo. Apreté con más fuerza la taza. Sí, dije. Soy Mateo. Hubo una pausa. Espero no llamar en un mal momento. Miré alrededor, a las banderas, a los hombres, a la tranquila dignidad del lugar. No, dije. Está bien. Ella respiró hondo. Quería preguntarle algo. Nos dijeron que usted era solo un compañero de piso, que no formaba parte realmente de la familia. Las palabras se deslizaron bajo mis costillas como hielo. Y por primera vez desde que Lucía pronunció aquella frase en mi cocina, supe que quedarme callado no iba a arreglar nada. No respondí a Carmen de inmediato. La cafetera del centro de veteranos siseaba detrás de mí, un sonido cansado, como si llevara hirviendo la misma jarra desde que Felipe González llegó a la Moncloa. Alguien en la barra carraspeó. Una silla chirrió contra el suelo. Sonidos normales, vida ordinaria.
Y aún así, esa frase se quedó ahí, entre nosotros. Solo un compañero de piso. Nunca he sido el compañero de piso de nadie, dije finalmente. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Me casé con Elena cuando su hija tenía 9 años. Yo la crié. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Ya veo, dijo la señora Morales. No es así como nos lo explicaron. Cerré los ojos por un segundo, no con rabia, sino con un cansancio infinito. Me lo imagino, respondí. Ella se aclaró la garganta. Hubo valor a la honestidad. Nosotros también. No quería causar ningún problema, señor Morales, pero pensé que debía saberlo. Le agradezco la llamada, dije, y lo decía en serio. Cuando colgamos, me quedé mirando mi café hasta que la superficie dejó de temblar. Miller se reclinó en su silla. ¿Todo bien? Depende de cómo definas bien, dije. Él asintió una vez. Justo. Me quedé otra media hora viendo cómo la nieve se espesaba tras los cristales, luego conduje a casa despacio y con cuidado. Las carreteras ya estaban resbaladizas, de esas que castigan la impaciencia. De vuelta en el apartamento, colgué mi chaqueta en el gancho de la puerta y alineé mis botas. No encendí la tele. No quería ruido. Quería pensar. Saqué mi pequeño calendario de bolsillo de la chaqueta, el que llevaba conmigo desde hacía años. El viejo hábito. Anotar cosas, fechas, pagos, horas. La prueba de que estuviste allí. Me senté a la mesa y abrí el cajón donde guardaba lo aburrido. Carpetas de Hacienda, sobres viejos, recibos sujetos con gomas elásticas. La vida reducida a papel. No buscaba una ventaja estratégica, buscaba la verdad. Lo primero que encontré fue el papeleo del coche. Lucía tenía 19 años, estaba asustada y emocionada a la vez, de pie en un concesionario de coches de ocasión en un polígono industrial con un vendedor que sonreía demasiado. Su historial crediticio era nulo. Carlos no le había devuelto las llamadas. ¿Puedes ayudarme? Me había preguntado entonces, con voz queda. Había afirmado sin dudarlo. Porque eso es lo que haces. Pasé el pulgar sobre la tinta descolorida, recordando el olor de la oficina. Moqueta barata, café rancio y la forma en que ella me abrazó después, rápido y con torpeza, como si no estuviera segura de que se le permitiera hacerlo. Lo siguiente fue una factura del hospital de hacía años. Había necesitado una operación. Nada dramático, pero lo suficientemente caro como para que Elena llorara en la mesa de la cocina con la calculadora fuera, susurrando números como si fueran oraciones. Yo había firmado el cheque. Sin discursos, sin resentimientos. Debajo de eso, un sobre con el logotipo de un instituto. Dentro, un programa doblado de la graduación de bachillerato de Lucía. Mi nombre garabateado en el reverso con mi caligrafía. Grada izquierda. No olvides la cámara. Tragué saliva. Luego encontré algo más nuevo. Un aviso de la caja de ahorros que se me había pasado por alto en su momento, metido entre un montón de extractos. Un pago atrasado que casi daña mi crédito. Casi. Recordé ahora. Lucía me había pedido que lo gestionara ella, dijo que era un error. Lo pagué discretamente y seguí adelante. En aquel momento, me dije que eso también era ser padre. Arreglar las cosas sin hacer ruido. Ahora, mirándolo todo extendido sobre la mesa, me di cuenta de algo peor que ser excluido del futuro. Estaban reescribiendo el pasado. Me recliné en la silla y miré al techo. La luz zumbaba débilmente. El radiador volvió a sonar. En mi oficio, dije en voz alta para nadie, si etiquetas mal un cable, alguien sale herido. Recogí 3 cosas y las deslicé en una fina carpeta de cartón. No todo, solo lo suficiente.
La carpeta se sentía ligera en mis manos, más ligera que el peso que se asentaba en mi pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Tenemos que hablar. No contesté. Otro mensaje llegó unos minutos después. Este era de una dirección de correo electrónico desconocida, Sr. Morales, vamos a celebrar una pequeña reunión familiar en nuestra parroquia este domingo por la tarde, antes de los planes finales de la boda. Si está dispuesto, nos gustaría que estuviera allí. Carmen Morales. Lo leí 2 veces. Domingo, un lugar público, sillas plegables, cafeteras, testigos. Cerré la carpeta y la puse con cuidado junto a la puerta. Si iban a hablar de mí, decidí que ya no iba a permitir que hablaran por encima de mí. Volví a leer el correo de Carmen el domingo por la mañana, aunque ya me sabía de memoria lo que decía. El apartamento estaba tranquilo de esa forma temprana y vacía. Sin tráfico todavía. Sin vecinos caminando ruidosamente arriba, solo el zumbido bajo de la nevera y el tic-tac constante del reloj en la pared, marcando el tiempo como siempre lo hacía, estuvieras listo o no. Me quedé en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café enfriándose en mis manos. Fuera de la ventana, Zaragoza parecía deslavada y cansada. Una fina costra de nieve se aferraba a los bordes del aparcamiento, gris de suciedad por la forma en que el invierno se asienta y se niega a ser bonito. Una reunión familiar. Me había pasado casi toda la semana diciéndome que no me importaba. Que ya había dicho lo que tenía que decir cuando susurré está bien en mi cocina y me marché. Pero la verdad era que me importaba lo suficiente como para sentirlo en los hombros cuando me desperté, tenso y dolorido, como si me hubiera estado protegiendo de un golpe mientras dormía. Me duché, me afeité y me puse mi chaqueta buena, la que no tenía manchas de pintura en las mangas. Hábito de nuevo. Muestras respeto cuando entras en el espacio de otra persona, aunque ellos no te lo mostraran primero a ti. La carpeta estaba sobre la mesa, fina y sencilla. Sin etiquetas, sin dramas, mitad papeleo, mitad recuerdos. Me la puse bajo el brazo y me detuve junto a la puerta. Por un momento, consideré no ir. Habría sido más fácil quedarme en casa, sentado en silencio, dejando que terminaran de planear sus vidas sin mí. Ya había cumplido con mi parte. Eso es lo que me decía a mí mismo. Pero había algo en el hecho de que me llamaran solo un compañero de piso que se me había clavado como una astilla bajo la piel. Una mentira repetida lo suficiente empieza a parecer verdad para todos, excepto para la persona a la que se refiere. Eché la llave y salí. La parroquia de San Pablo era un edificio de ladrillo visto, de esos que parecen más funcionales que divinos. Al entrar en el salón, el calor me golpeó de frente, cargado con ese olor a café de cafetera industrial y pastas de té. Era el tipo de reunión que en España llamamos de compromiso, donde todos sonríen mientras miden al de al lado. Allí estaban. Elena, con un vestido impecable y esa mirada de acero que usaba cuando quería tenerlo todo bajo control. Lucía, riendo con una elegancia que me pareció ensayada, aferrada al brazo de Hugo. Y Carlos. Carlos Benítez, con un traje que le quedaba un poco grande y esa actitud de quien acaba de ganar la lotería sin haber comprado el boleto. Cuando me vieron entrar, el silencio se propagó por el grupo como una grieta en el hielo. Elena dio un paso adelante, con el rostro tenso. ¿Qué haces aquí, Mateo? Susurró, con una voz que pretendía ser amable pero cortaba como un bisturí. Te dije que esto era solo para la familia más cercana. Me han invitado, dije con calma, asintiendo hacia Carmen Morales, que se acercaba desde el otro lado de la sala. Carmen era una mujer menuda, de ojos inteligentes y cabello canoso perfectamente peinado. Me tendió la mano con una firmeza que agradecí. Señor Morales, gracias por venir, dijo ella. Luego miró a Elena. Pensé que sería bueno que todos estuviéramos presentes. Hugo nos ha contado tanto sobre
La dinámica familiar. Hugo se adelantó. Parecía un buen chico, aunque ahora mismo se le veía profundamente incómodo. Miró a Carlos, luego a mí, y finalmente a Lucía. Lucía me dijo que tú eras el antiguo casero de su madre, dijo Hugo, con la voz un poco temblorosa. Que habías ayudado un poco con los gastos de la casa cuando eran inquilinos, pero que realmente no tenías relación con ellos. Miré a Lucía. Ella desvió la mirada hacia su copa de vino, con las mejillas encendidas. No era vergüenza, era rabia por haber sido descubierta. ¿El casero? Repetí. No lo dije con burla, sino con una curiosidad genuina y dolorosa. Supongo que es una forma de verlo. Abrí la carpeta. No hice un espectáculo de ello. Simplemente saqué el primer papel. El contrato del coche de Lucía, donde mi firma aparecía como avalista y pagador principal. Aquí está el contrato del coche que conduces, Lucía. El que pagué durante 5 años mientras tu padre, señalé a Carlos, estaba demasiado ocupado para recordarse de tu cumpleaños. Carlos dio un paso adelante, intentando recuperar el terreno. Oye, eso no es necesario. No he terminado, le corté. Mi voz no era alta, pero tenía el peso de 30 años doblando metal y tirando de cables. Aquí están las facturas de la clínica cuando te operaron de la rodilla, Lucía. Elena, ¿recuerdas lo que me dijiste esa noche? Que no sabías qué haríais sin mí. Elena estaba pálida. El grupo de amigos y familiares de Hugo se había quedado en silencio, escuchando cada palabra. Y aquí, continué, sacando el último papel, está la nota que me escribiste cuando tenías 12 años, Lucía. Me dabas las gracias por enseñarte a montar en bici en el Parque Grande y decías que eras la niña más suertuda por tener un padre como yo. Puse la nota sobre la mesa. Estaba doblada y gastada por el tiempo. Lucía la miró como si fuera una serpiente. Eso fue hace mucho tiempo, espetó ella, con la voz quebrada. La gente cambia. Hugo necesita una familia estable, una con raíces, con una estructura real. Carlos es mi padre biológico. Él tiene un apellido que significa algo en Madrid. Y yo tengo un apellido que significa que el trabajo se hace y las facturas se pagan, respondí. Yo no soy una estructura, Lucía. Soy el hombre que te sostuvo mientras tú crecías. Hugo miró a su madre, luego a Lucía. Fue entonces cuando dijo la frase que lo cambió todo. Eso no es lo que me contaron, y duele más de lo que imaginas. Miró a Lucía con una decepción que ella no pudo soportar. Me mentiste. Dijiste que él era un extraño que se aprovechaba de la situación de tu madre. Si eres capaz de borrar a la persona que te crió para impresionar a mis padres, ¿qué serás capaz de hacerme a mí? El silencio que siguió fue absoluto. Elena intentó decir algo, pero Carmen Morales le puso una mano en el brazo, un gesto suave que significaba basta. Recogí mis papeles con cuidado. No sentía alegría. Solo sentía que el aire finalmente era respirable. Miré a Lucía por última vez. Seguía siendo la niña a la que le enseñé a no tener miedo a la oscuridad, pero ya no era mi hija. Ella misma se había encargado de romper ese cable. Espero que tengas la boda que quieres, Lucía, dije. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Carlos intentó decir algo mientras pasaba, pero no le miré. Él no era el villano de esta historia, era solo el sustituto barato que ellas habían elegido para un papel que no sabía interpretar. Cuando salí al frío de Zaragoza, el aire se sentía afilado pero limpio. De ese tipo que te despeja la cabeza. Me subí la cremallera de la chaqueta y me quedé allí un momento, viendo cómo mi aliento se desvanecía en la noche. Elena me llamó más tarde esa noche. No respondí. Ya no estaba enfadado.
Había terminado de vivir en ese espacio donde mi valor dependía de que alguien más pronunciara mi nombre o me diera permiso para existir. Pasaron las semanas, luego los meses. Me instalé en un ritmo más pequeño, más mío. Trabajo, café en el bar de siempre, tardes lo suficientemente tranquilas como para escucharme pensar. Arreglé cosas en el apartamento que no necesitaban arreglo, solo para recordarme que todavía podía. Una mañana, sentado en la cafetería, abrí mi calendario de bolsillo y empecé a planear el futuro. No grandes cosas, solo cosas normales. El cambio de aceite, la cita del médico, un viaje de pesca a Mequinenza que había estado posponiendo. Una vida sólida y sin dobleces. Pensé en todas las noches que me quedé despierto esperando a que Lucía llegara a casa. En todas las facturas pagadas sin recibir un gracias. En todos los momentos que nadie vio. Y me di cuenta de algo que se parecía mucho a la paz. Ser padre nunca fue una cuestión de títulos o de apellidos que significaran algo en Madrid. Se trataba de estar allí, de mantenerse firme, de sostener la línea cuando lo más fácil habría sido marcharse. Incluso si, al final, nadie aplaudía. Cerré el calendario, dejé unas monedas sobre la mesa y salí a la calle. El cierzo soplaba con fuerza, pero esta vez, yo estaba listo para él. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.